Hola a todos los que puedan estar viendo esto. Como algunos de ustedes sabrán, y si no lo saben, mi nombre es Brenda, doy clases de microbiología, pero otra materia que me gusta mucho es inmunología. Entonces me gustaría dar clases también de inmuno a futuro, pero antes de eso me gustaría hacer estas pequeñas como cápsulas con temas específicos de inmunología que se les dificulten. El tema que vamos a ver el día de hoy es la cascada del complemento, tema elegido por mis alumnitos del curso. Este, Antes de comenzar, pues bienvenidos. Espero les guste la clase. Esta clase, por favor, ayúdenme compartiéndola porque a veces, como yo no estoy en su grupo de la generación, pues se me hace difícil que llegue a todo el mundo como yo quisiera. Esta sí es de uso público, gratuito. Pueden compartirla con quien ustedes quieran. Y bueno, para mis alumnos del curso que están en microbiología, pues es un extra. Vamos a ver uno o dos temas más que pues solamente ellos van a tener acceso, pero este que fue el más votado, me gustaría que todos pudieran verlo porque si bien mis alumnos no son toda la FACME, pues creo que el hecho de que ganara este tema pues representa, ¿no? Que tal vez sea el que más se les dificulta y no los culpo. Pero bueno. Vamos a ver cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden dejármelo en la caja de descripción de comentarios. Me siento de que youtuber, ¿no? Pero pueden dejarlo en la caja de descripción. Seguramente esta clase se las voy a hacer llegar por WhatsApp. Entonces ahí está mi contacto directo. Si no, en la caja de descripción de YouTube les voy a dejar mi contacto también por si por alguna razón llegaron ahí a la clase a YouTube, ¿ok? Ujú. Y bueno, estoy grabando esto sin público, o sea, ahorita no hay nadie, como les digo, es un extra. Entonces, es una clase extraordinaria, nada más que pues estoy en Zoom porque es como la plataforma más amigable para grabar esto. Pero bueno, entonces, como les decía, el tema del día de hoy es la cascada del complemento. ¿No? Listo la cámara. Ok, entonces el tema del día de hoy es la cascada del complemento, que como les dije, pues fue el tema más votado, que asumo yo que es el que mayor dificultad o mayor, más les ha costado, pues. Entonces, vamos a ver la cascada del complemento. Y bueno, ¿en qué consiste la cascada del complemento? Consiste en proteínas. Son más de 30 proteínas. Ujú. ¿Por qué se llama complemento? Porque básicamente le pusieron así porque complementa, ah, complementa a los anticuerpos. ¿Sale? Vamos a ver más adelante las funciones específicas de la cascada del complemento y porque no solamente tiene una, pero a grandes rasgos nos ayuda con las defensas. Ajá, las defensas del sistema inmune que nos protegen pues, contra virus, parásitos, bacterias, etcétera. Entonces, es una cascada de proteínas que va a mandar señales. Ahorita vamos a ver qué señales. Primero vamos a entender cómo funciona el complemento en sí. Después vamos a ver para qué sirve. Después vamos a ver cómo está regulado. Y finalmente vamos a ver por qué nos seguimos enfermando. Por qué si tenemos este gran sistema que van a ver que es increíble, por qué aún así somos susceptibles a varios bichos, bacterias, lo que ustedes quieran. ¿Por qué seguimos siendo susceptibles? Entonces, así se va a dividir la clase, ¿ok? Em, Muy bien. Entonces, una de sus principales funciones es la función bacteriolítica. Digamos que esa sería su principal función, ¿sale? El destruir bacterias. Y bueno, las vías del complemento, que es de lo más preguntable, no tanto cómo se llaman, sino qué es lo que las hace funcionar. Tenemos a la vía clásica, a la alternativa y a la de las lectinas. Estas tres las ponen en ese orden porque fue el orden en el que se fueron descubriendo. Ay, por acá no sé borrar. Fue el orden en el que se fueron descubriendo, pero eso no quiere decir que una se active primero u otra se active después, ¿ok? De hecho, pueden activarse de forma simultánea, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora,
La vía clásica. La vía clásica, esta va a depender de anticuerpos. Mientras que la vía alternativa va a depender de una proteína llamada C3. Y la de las lectinas, pues va a depender de lectinas. ¿A qué me refiero con esto de depender de? Que cada una va a ser activada por diferentes factores. A la clásica la van a activar anticuerpos, a la alternativa la va a activar C3 y a la de las lectinas, pues lectinas, que ahorita vamos a ver que no es tan sencillo como son. Entonces, pues creo que cualquiera de ustedes que ya tenga una barradita de este tema, pues conoce, ¿no? Los nombres. Aquí lo importante no son tanto los nombres, sino... Bueno, además de saber cómo funcionan, primero hay que saber qué es lo que las está activando. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo se van a activar cualquiera de las vías? No sé si se acuerden de un término que se llama PAMP, que significa moléculas reconocedoras de patrones. Entonces, tanto C3 como los anticuerpos, como las lectinas, fungen como PAMP. Son moléculas que reconocen patrones, patrones de dónde, patrones de bacterias, patrones de hongos, patrones de virus. Y estos PAMP son los que nos van a activar el complemento, ¿sale? Entonces, los anticuerpos C3 y las lectinas nos van a estar concediendo, perdón, la función de PAMP. Ajá. Y también van a intervenir proteínas de fase aguda del hígado, neutrófilos y macrófagos. Entonces, todas estas moléculas no provienen de la nada. Entonces, provienen de hígado, de neutrófilos y de macrófagos, tanto los anticuerpos como C3 como las lectinas, ¿sale? Y bueno, estas van a ver, o si ya han visto un poquito cómo funciona la cascada, es que es la proteína central, que es una C y a esta le acompaña un número. Esto solamente es para que entiendan pues la nomenclatura. Básicamente cuando hablamos de C3 estamos hablando de la proteína central 3. Ajá. Entonces eso significa C3. Nada más como ejemplo. Otra característica de no solamente de los anticuerpos de C3 y de las lectinas, sino que todas las proteínas que conforman al complemento son proenzimas, ¿sale? Y si no recuerdan tanto este término de inmuno, también existe este término en con profármacos, ¿no? Que un profármaco quiere decir que es un fármaco que está inactivo y requiere un estímulo para que se pueda activar. Entonces, aquí ya empieza a cobrar un poquito más de sentido, porque ¿cuál va a ser ese estímulo para que inicie la cascada del complemento? Ya sea la presencia de un patógeno o un órgano dañado. Ok, como les digo a mis alumnos en el curso de Bacter, toda la respuesta inmunológica funciona por mensajes. Ajá, sí, imagínense un sistema de correos, ¿no? En donde las cartitas van a ser señales de alerta. Y por eso les puse acá a Juan de Dios Pantoja, no sé si han visto ese video que a mí me da mucha risa, que dice, entonces a mí se me prendió un foquito, una alerta y pensé, algo malo está pasando. Entonces,
Eso es lo que pasa con el sistema inmune, que en el caso de la presencia de un patógeno o que detecte moléculas que libere un órgano dañado, pues justamente hace lo de Juan de Dios, ¿no? La respuesta inmune que dice, algo malo está pasando". Entonces, gracias a estas señales es que la respuesta inmune se activa y es que el complemento inicia la cascada, ¿ok? Entonces, aquí también tengan en cuenta que el complemento puede activarse de forma espontánea. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto. Pero ya entrando de lleno a las vías, como ya quedamos, la vía alternativa iniciaba con C3. Vamos a ponerle un color a C3, ¿sale? Vamos a ponerle este lila, C3, ¿sale? C3 tiene la propiedad de separarse. Les sugiero que esto lo pongan de que en por dos, porque para no escribir tan feo intento escribir, termino escribiendo medio lento. Entonces, se pueden separar espontáneamente por hidrólisis. ¿Sale? Y vamos a ver que este proceso de hidrólisis es una constante en básicamente toda la cascada del complemento. Ahora, ¿cómo vamos a separar a esta molécula? La vamos a separar en dos fracciones. Ya me está acabando la pila. Ahorita voy a cortar tantito para poner esto a cargar. Entonces se va a separar en dos partes, en C3A y una más grande que va a ser la molécula C3B. En general, en toda la clase que vamos a ver hoy, las moléculas más grandes al momento de hidrolizar estas proteínas van a ser la B, C4B, C5B, etcétera, ¿no? Y la C3A va a ser la más pequeña, pero como les puse acá, esta va a ser una mouse que herramienta misteriosa que usaremos para más tarde. Entonces, no olviden a las moléculas pequeñas, ¿sale? Entonces, la C3B sería nuestra molécula grande. Y mucho ojo, esta tiene poco tiempo para unirse a una superficie celular, porque es una molécula termolábil. ¿Sale? Esto quiere decir que la C3B es una molécula que en la presencia de temperaturas altas se va a desnaturalizar y pues se va a inactivar y va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, mucho ojo. A ver, déjenme, pongo pausa una vez a esto para ponerlo a cargar para no tener más interrupción. Ok, disculpen ustedes, les voy a poner en la edición al perrito ese de los Simpson de problemas técnicos, disculpen la tardanza. Entonces, nos quedamos en que C3B es la molécula más grande en el proceso de hidrólisis de C3 y que a su vez va a ser una molécula termolábil. Ajá. Entonces, vamos a transportarnos a un dibujito que está por acá. Vamos a tener que C3B va a tener la capacidad de unirse a la superficie celular de patógenos, ¿ok? Vamos a ponerle otro puntito por acá. Y se une a microorganismos
por enlaces covalentes. ¿A qué parte del microorganismo? A la membrana celular. Entonces es lo que están viendo acá, está este dibujo medio rudimentario, pero pues es una representación de la membrana celular, ¿no? Ahí con sus carbohidratos y sus lípidos que están en medio, la balsa lipídica que está en rosita más clarito. Entonces, esto es lo que estoy tratando de representar aquí, la membrana celular de un patógeno. Ajá. Y lo que va a hacer la proteína es unirse a esa membranita. Entonces, para que se ubiquen un poquito más, digamos que estamos hablando de una bacteria, que es un bacilo, y acá tiene su membrana celular microscópica. Entonces, para que se ubiquen, ahí es donde se está uniendo la proteína, ¿sale? Entonces, como ya quedamos, ese C3b tenía muy poco tiempo para unirse a la membrana y en este ejemplo lo logró, ¿no? Entonces se une a los microorganismos por enlaces covalentes y aquí empieza el descontrol. Aquí se activa la vía. De la vía alternativa, ¿sale? Ay. Posteriormente, acá vamos a hacer otro dibujo un poquito más rápido, de tío Feito. Ahí está otra vez nuestra membrana. Acá tenemos pegado a C3b y se va a exponer un sitio para el factor B. Que ese factor B sería esta pelotita que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, este factor B se va a unir a C3b, pero no va a quedar mucho tiempo intacto, digámoslo así, porque va a llegar el factor D y lo va a separar. ¿Cómo va a separar al factor B? En factor B mayúscula minúscula y en factor BA, ¿sale? Y como ya quedamos, ese factor BB, ajá, la fracción B, va a ser la más grande, entonces va a ser la que va a continuar con nuestra cascada. Entonces nos vamos a ir acá, al factor B lo vamos a poner de este color, sería el factor BB. Y acá ya no solamente se va a llamar C3, ahora como se le adicionó otra proteína, se le adicionan a su vez más letras y a este complejo no tiene mucha ciencia. Como se le adicionaron estas dos B, vamos a continuar a partir de aquí, se llama complejo C3b, que hasta aquí era donde teníamos a la fracción B, bueno, ahorita lo hago mejor con línea punteada, y B B, que es parte del factor B que fue separado por el factor D de dedo. Ajá, no se confundan. Entonces, hasta aquí digamos que tenemos la unión de dos proteínas, de C3b y de BB. Ajá. Espero no suene muy confuso. Yo sé que con tanta B, pues nos podemos llegar a confundir, por eso las líneas punteadas. Y además, este complejo C3b C3B minúscula, B mayúscula, B minúscula, va a recibir otro nombre. Recibe el nombre de convertasa de C3, ¿ok? Y bueno, el siguiente paso sería agregar una proteína que estabilice este complejo, porque este complejo, vamos a hacerlo acá bonito, el C3B, ¿ajá? Este es un complejo inestable. Entonces va a requerir de un tercer factor para estabilizarlo. Este tercer factor se va a llamar, va a ser una proteína bastante chiquita que recibe el nombre de properdina, que aquí lo estamos abreviando con P. Entonces esto le da estabilidad a la molécula, ¿sale? Y bueno,
Esta molécula se llama convertasa de C3 por una razón, porque va a convertir a C3, ¿sale? No la C3 con la que iniciamos, va a convertir a otras moléculas de C3. Ajá, entonces aquí tenemos esta C3B que pues vamos a dejar en negro y acá vamos a poner una en color rojo. Acá tenemos otra C3B. Entonces, esta convertasa, vamos a ponerle el nombre por acá para que no se confundan. Aún con el factor P sigue siendo convertasa de C3, ¿sale? Nada más que pues con la properdina ya es una molécula estable. Ahora, esta convertasa de C3 va a ir con otras, ay no, acá la puse con el B. C3, ajá. Acá tenemos otra C3 que está íntegra. Entonces, lo que va a hacer esta molécula convertasa de C3 es hidrolizar a esta C3 otra vez en C3A y en C3B, ¿sale? Esta ya, como vimos acá al principio, la activación de la vía alternativa, como iniciando desde el paso 1, es de forma espontánea. Acá ya no, acá como ya hay una convertasa que propiamente está hidrolizando a C3, convirtiéndola en C3A y C3B, aquí ya estamos hablando de una separación o hidrólisis de C3 inducida. Inducida, ¿por qué? Por la misma convertasa de C3. Entonces es algo así como un círculo vicioso. Se hidrolizó C3 y a su vez C3 va a llegar a un punto donde se llame convertasa de C3 que va a hidrolizar a otras moléculas de C3 y esta molécula seguramente va a seguir el mismo camino que tomó nuestra primer molécula para terminar siendo al final otra convertasa de C3 y pues hidrolizar a más moléculas, ¿sale? Así es como va funcionando la cascada. Pero, bueno, aquí esta molécula de C3B tiene dos caminos. Puede ser que esta molécula de C3B, como les dije, se une a la superficie del microorganismo. ¿Y dónde habíamos visto eso? Pues lo vimos acá, ¿no? Aquí. Entonces, como les digo, pues sería un círculo vicioso, pero pues si seguiríamos con ese círculo una y otra vez, no avanzaríamos, ¿no? Así como todo en la vida. Si repetimos lo mismo, pues jamás vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa además de este camino en lo que no crean que es completamente inútil? Obviamente vamos a necesitar muchísimas más moléculas que se estén activando simultáneamente para tener una respuesta final satisfactoria y significativa. Pero otro camino que puede tomar esta C3B es que se une a la convertasa de C3, ¿sale? Entonces ya quedamos que hasta este momento esa convertasa se llamaba C3B, B mayúscula, B minúscula, y aquí se va a unir otra C3B, ¿sale? Que la nombraríamos así. Le quitamos la C y nada más la pondríamos como 3B. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerle la línea punteada otra vez para que no se pierdan. Esta fue el resultado de nuestra primera C3 que se hidrolizó. Después, esta B mayúscula y minúscula es resultado del factor B que hidrolizó el factor D. Y finalmente, esta 3B viene del producto de la hidrólisis de una segunda C3, ajá, que hidrolizó nuestra convertasa de C3. Espero no sea muy confusa esta parte. Tenemos, se los vuelvo a repetir, teníamos hasta este punto la convertasa de C3 que separó a otra C3 en C3A y C3B y resulta que esta C3B se le pegó a esta molécula. Entonces ahora se llama C3B, BB
3B. Y ahora ya no se va a llamar convertasa de C3 cuando se adiciona esa última C3B. Ahora se va a llamar convertasa de C5, ¿sale? Entonces, nos vamos al dibujillo de acá otra vez. Y bueno, acá le vamos a adicionar a la P de la properdina. Y acá le vamos a adicionar, vamos a ponerla del mismo color. Recuerden que es otra molécula, ¿sale? Pero para que recordemos que es una C3. Entonces la vamos a poner aquí como C3B, ¿sale? Que traducido, pues esto nos daría al C3B, BB, 3B. Y esto recibe el nombre de convertasa de C5, ¿sale? Y bueno, el otro camino que podría seguir esta C3B sería, bueno, esto sería un camino, ¿no? El otro camino lo tendríamos por acá. Ah, que en lugar de que se pegara a nuestra convertasa de C3, es que se pegue otra vez a la membrana celular de otro microorganismo. ¿Y qué pasa aquí? Que vuelve a iniciar la vía alternativa. ¿Ok? Y bueno, mucho ojo, esto ocurre de forma simultánea. Ahorita lo estamos viendo muy bonito, paso por paso, pero este ocurre millones de veces al mismo tiempo. Pero el que ocurra muchas veces al mismo tiempo no quiere decir que se pueda saltar un paso. O sea, de una molécula, que fue la C3B primordial, digamos así, inició toda la cascada y salieron más C3 que se unieron a membranas y pues continuó esta cascada al mismo tiempo muchas veces, pero eso no quiere decir que se puedan saltar pasos. Eso es algo muy importante con el complemento, que es imposible saltarse pasos. Entonces, aquí vamos a trasladar nuestra convertasa para no hacer tanto, que no sea todo encimado y todo feo. Vamos a pasarla acá y quedamos que esto se llama C5 y tiene este orden. Ya no quiero decir tanta B porque si no los voy a marear. Entonces, posteriormente, cuando tenemos a esa convertasa de C5, pues ahora va a convertir, como dice el nombre, acá la convertasa de C3 nos convertía a C3, ¿no? Y esta nos va a convertir a C5. ¿Cómo la va a convertir? La va a romper. Igual, lo mismo. En C5A y más grande C5B, ¿ok? A partir de este punto, los pasos que siguen van a ser exactamente los mismos para las tres vías. Entonces, pues pongan atención para que ya más adelante no lo tengan que estar repitiendo tanto. Entonces, la C5B lo que va a pasar es que se va a unir a membrana. Vamos a ponerla de otro color, vamos a ponerla de naranja. Y a partir de aquí ya todo es muchísimo más sencillo. C5B. De nuevo, la que se usa pues es la fracción más grande. Entonces, esta C5B es la que se va a unir. Vamos a poner aquí el puntito de que a partir de aquí es lo mismo para las tres vías. Eso es muy importante. Entonces, esta C5B se une a membrana. Aquí es por cuestión de espacio, pero estamos hablando de la misma membrana de acá, ¿sale? Entonces, pues igual lo podríamos representar así, pero es para que no se vea todo amontonado, ¿ok? Entonces, después de que se une la C5B a membrana, llegan sus comadres que no pueden andar sin la C5B
y les gusta el chisme, entonces como se unió la C5B, pues también se van a unir sus comadres. ¿Qué van a hacer? C6, que hace que se una C7, C7 hace que se una C8 y la más importante, C8 va a hacer que se una C9. Ajá. Todas estas se juntan para atraer a C9. Esta es la más importante. Ahorita les digo por qué. Entonces, aquí pues va a ser a este complejo se le llama C5B, 6, 7, 8, C9, ¿ok? Y bueno, ¿qué va a pasar con este C9? Se va a hidrolizar. Pero este no, vamos a hacer el dibujito de las otras. Acá con otro color. Acá tenemos a C6, a C7, a C8. Pero como les digo, aquí la más es la C9, porque está más grande. Y lo que va a hacer C9 no es quedarse en la superficie de la membrana, esta la va a atravesar. Ujú. C9, todo este show para atraer a C9. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con C9? Se va a polimerizar. Ajá, entonces digamos que se van a hacer más copias de C9. Esta membrana, entonces vamos a hacer más C9 que están atravesando membrana. Disculpen el dibujo tan feo. Que vamos a poner que es polimerización de C9, ¿sale? ¿Para qué se polimeriza C9? Bueno, para crear un poro en la membrana. Ajá, de tantos C9 que se hicieron acá, ya lo puse un poquito más bonito, eso creo yo. Todas estas copias de C9 al final crearon un agujero por la membrana del microorganismo, ajá, que es este que están viendo acá. Y a esto, a esta polimerización de C9 y a esta conformación de un poro que al final de cuentas va a terminar matando a la bacteria por presión osmótica, o sea que va a ser un desastre ahí de electrolitos que entren y salen y van a terminar matando a la bacteria. Esto recibe el nombre de complejo de ataque a la membrana, abreviado como MAC. Esto es la cúspide del complemento. ¿Para qué existe el complemento? Para crear el complejo de ataque a la membrana o MAC. Tiene otras funciones que vamos a ver más adelante, pero todo se resume en que el complemento quiere causar, perdón, provocar ese complejo de ataque a la membrana para destruir la membrana celular. Y si se destruye la membrana celular, les digo, hay una entrada y salida de iones que terminan destruyendo a la bacteria. Entonces, así es como nos defiende el sistema del complemento, ¿sale? No solamente eso, hay más funciones, pero esta es la primordial, ¿sale? Entonces, regresando aquí a nuestro mapita, quedamos que C9 se hidroliza y recibe el nombre de complejo de ataque a la membrana. ¿Sale? Entonces, todo este rollo que nos aventamos acá de que C3, que C5, todo termina en un hermoso MAC. Ay, MAC. ¿Sale? Y bueno, esa fue la vía alternativa. Nada más para recordarles unos puntitos importantes, es que ocurren simultáneamente en la superficie del patógeno muchas veces.
Y como les digo, esto imagínenselo a nivel grande, ajá, así como un bombardeo a la membrana celular de los patógenos. Y pues obviamente esto la va a terminar matando. Con crear un porito puede ser, puede que no sea suficiente, pero si ya se hace a gran escala, si se va sumando más y más, pues la bacteria termina muriendo por, ahí una carita muerta, por presión osmótica. Y eso es lo que quiere lograr el complemento, que de nuevo, ahorita vamos a ver otras funciones que tienen. Ahora, ya una vez atravesando esta, que es la vía alternativa, yo siento que las demás están un poquito más digeribles. Si se trabaron con esta, repítanla o manden un mensaje si no entienden algo, porque ya una vez que entiendan esta, las demás se hacen mucho más sencillas, porque pues ya entendemos a qué es lo que quiere llegar el complemento. Ahora, la vía de las lectinas. Lo que son las lectinas son moléculas que se unen a azúcares en las superficies celulares. Y bueno, hay diferentes tipos de lectinas. Existen las ficolinas y las pentraxinas. Y bueno, les voy a describir más o menos cómo está compuesta una lectina. Tenemos un montón de lectinas y no se preocupen, no les van a preguntar cómo se llaman todas, nada más con que ubiquen su estructura. Aquí la lectina que vamos a usar de ejemplo se llama MBL, que es lectina de unión a manosa. Entonces, esta lectina de unión a manosa va a ser la que estemos usando como ejemplo y su estructura es la siguiente. Va a tener, bueno, lo que va a hacer esta lectina es que se une a carbohidratos en la célula. En la célula. ¿Y qué es lo que va a activar? Activa la serin proteasa asociada a un MBL, que se abrevia como más. Entonces, digamos que cuando esta lectina encuentra a los carbohidratos a los que se quiere unir, encontró su superficie celular, se van a activar ciertas regiones de la lectina. Es como si la lectina tuviera foquitos. Entonces, cuando se une a los carbohidratos, esos foquitos se van a prender. ¿Cómo se llaman esos foquitos? Son la proteasa asociada a MBL, que se abrevia como MASP. Ajá. Entonces vamos a tener esta región que sería la puntita, es el MASP. Y estas bolitas de acá serían el más uno y las de acá serían el más 2. Entonces, pues todo comienza con que esta, perdón, esta lectina o esta MBL se une a membrana celular y se prenden esas MASP, ¿sale? Entonces, posteriormente, una vez que esta se unió a la superficie celular y que ya se activaron las MASP, aquí se van a separar las C4. Todo empezaba, bueno, acá todo está empezando con las lectinas, tengan eso en cuenta. Pero digamos que aquí la primer proteína propiamente dicha del complemento sería la C4. Entonces, otra vez la va a separar igualito en C4A y una más grande que sería la C4B. Entonces, igualito que allá arriba, se va a unir a la membrana. C4B, ¿sale? Y bueno, esta C4B
va a estar en la membrana celular y a su vez, esto ténganlo en cuenta, no es que C4 esté separando al siguiente paso, que sería la C2, la que lo está separando sigue siendo una lectina, entonces digamos que la hidrólisis de C4 y la hidrólisis de C2, vamos a irla dibujando acá, el siguiente paso, la hidrólisis de C2 están ocurriendo de forma espontánea por la, ¿dónde está? Por la MBL. Entonces la MBL está hidrolizando a C4 y a C2. Entonces vamos a hacer una flechita que venga de arriba para que no se confundan. Si estuviera separando, si C4 fuera la que está hidrolizando a C2, digamos que la pondría así, ¿no? Entonces aquí de forma espontánea va a separar a C2. Esta digamos que sería lo equivalente a nuestro factor B, ¿sale? ¿Dónde está el factor B? Ah, acá está el factor B. Entonces, la C2 en la vía de las lectinas sería ese equivalente. Ahora, ese C2 lo vamos a separar en C2A y C3A. C2B, perdón. Y aquí ocurre algo muy interesante. Se supone que correctamente aquí la molécula grande no sería C2B. Aquí correctamente la molécula grande sería C2A hasta hace unos años. Y es bien curioso porque cuando yo estaba estudiando esto, me enteré que existe de que toda una asociación del complemento, o sea, una asociación que se dedica específicamente a estudiar cómo funciona el complemento. Ya no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero era así como Asociación Internacional del Complemento, algo así. Y de años para acá, la literatura más reciente, pues ya dice que el paso que se tiene que agarrar para la vía para que continúe sería con C2B, que por lo tanto tenemos que tomar a esta como la molécula grande, cuando en realidad la molécula grande es C2A. Aquí ya dependerá mucho de cómo se los pregunten sus doctores. La bibliografía viejita pues sigue usando la vieja nomenclatura, que sería algo como C4B2A, pero pues la asociación del complemento nos dice que la nomenclatura correcta sería C4B2B. Que bueno, ahorita vamos a ver un poquito mejor ese paso, pero ajá, por si llegan a confundirse o dicen, ay, esa información que dio esta niña está mal, no, más bien que puede que ustedes estén viendo literatura más viejita. Aquí pues está como que ese pequeño problema porque esta información no tiene muchos años, tiene como 5 años, entonces imagínense, yo iba en primero de la carrera, yo creo, a lo mejor a mí todavía me tocó la literatura viejita, entonces, ajá, por eso es por si se llegan a confundir en esa parte. Entonces quedamos que estos dos, esta se une en membrana y el C2B se une a C4, ¿sale? Entonces acá tenemos al C4B, al C2B y como les decía, a esta nomenclatura se le va a conocer como C4B y para no volver a poner la B, solamente ponen 2B, ¿sale? Y acá tenemos otra convertasa y esta convertasa va a ser la convertasa de C3. Pero ojo, ya teníamos otra convertasa de C3 arriba, ¿no? Vamos a regresar un poquito acá. Acá la convertasa de C3 era C3B, B mayúscula, B minúscula, mientras que en la vía de las lectinas es C4B2B, ¿ok? Entonces ahí tengan ojo con ese cambio, que la convertasa de C3 en las lectinas, ya iba a poner lectinas, ¿ok? Y esperen, es que me estoy acordando. No, no me saco ese dato de la cabeza de lo de la asociación. Ah, sí, fue en 2019. Entonces justamente lleva 5 años apenas esa nomenclatura. Entonces, si la llegan a leer así, no se asusten. Entonces, acá teníamos este paso donde acá tenemos a nuestra MBL, que es la lectina que lo inició todo, hidrolizó a C4, después hidrolizó a C2, y bueno, esto recibe el nombre de convertasa
de C3. Y pues como podrán inferir por el nombre, lo que va a hacer es separar a C3, ¿no? Separa A y vamos a agarrar el mismo color que usábamos arriba para la C3. C3 en C3A y la C3B, que sería la más grande, ¿no? Entonces, esta C3B otra vez va a tener dos caminos y aquí hay algo muy interesante y quiero que presten mucha atención en este paso. La C3B tiene la opción de unirse a la convertasa de C3, o sea, acá se puede pegar la C3B. Y bueno, esto va a crear a la convertasa de C5, que ahorita vamos para allá, pero su otro camino sería volver a, a iniciar con la vía alternativa. Puede empezar la vía alternativa. ¿Sale? Yo sé que estamos en la vía de las lectinas, pero finalmente una C3B es lo mismo aquí que en la vía alternativa. Entonces ocurre básicamente lo mismo que estábamos viendo acá. Que una vez que esta convertasa de C3, ¿dónde está esto? La convertasa de C3 hidrolizó a una nueva C3, la fracción B puede unirse a la convertasa de C3 y darnos como resultado la convertasa de C5, o puede unirse a la membrana del microorganismo y empezar de cero la vía alternativa. Entonces, lo que está pasando acá es que es igual, ¿ok? No importa que venga de la vía de las lectinas, finalmente es una C3B que por sí misma puede iniciar solita la vía alternativa. Y a esto se le conoce como, y eso súper subrayenlo, se conoce como amplificación de la vía alternativa. ¿Sale? Y se llama así porque viene de otra vía. Si se dieron cuenta, pues cuando esto ocurría en la vía alternativa per se, pues no le dimos ningún nombre porque viene directamente de la vía alternativa. Pero aquí se está amplificando de otra vía que pues es la de las lectinas, que entre comillas nada que ver, pero pues la está amplificando, ¿no? Entonces muchísimo ojo con esa reacción. Así que quedamos que el otro caminito de esa, vamos a ponerlo aquí en puntitos rosas. Este sería un camino. Y el otro camino sería unirse a la C4B2B, ¿no? Vamos a... Vamos a hacer otra flechita para que no se revuelva. Entonces ya una vez que se le unió, vamos a tener a la C4B, 2B, 3B, ¿sale? ¿De dónde obtuvimos todo esto? La C4B pues viene de la hidrólisis de C4. La 2B viene de la hidrólisis de C2 y la 3B viene de la hidrólisis de C3, que como ya quedamos, esa B tenía dos opciones y pues en este caso tomó este caminito, ¿no? Y a esta nomenclatura ya no la vamos a conocer como convertasa de C3, sino como convertasa de C5. ¿Vale? Entonces les iba a decir, hasta aquí alguna duda, pero es la costumbre. Entonces, esta convertasa de C5 pues va a provocar exactamente lo mismo que vimos con la vía alternativa, que va a romper a C5, C5A, C5B, va a provocar que se le una C6, C7, C8, y vamos a transportarnos por acá. Mm, mm, mm. A ver, esta está muy chiquita. Entonces vamos a agarrar esta de ejemplo. Entonces, por acá tenemos a C4B.
AC2B, AC3B, ¿sale? Y esto lo conocíamos como convertasa de C5. Posteriormente, esa C5 atrajo a, bueno, aquí tenemos a C5B, se le pegó C6, se le pegó C7, se le pegó C8 y finalmente llegó la poderosa, ¿no? Hay que, no alcanzó el espacio, pero que está atravesando la membrana, la poderosísima C9. Me choca que se borre si hago el rayón. Entonces, ahí está la C9 que posteriormente se va a hidrolizar y vamos a tomar prestado el dibujito de acá. Ah, se hidrolizó la C9 para crear esto que se llama complejo de ataque a la membrana o MAC. ¿Sale? Y como pueden ver, pues ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Que ocurrió con con la vía alternativa, a partir de que tenemos a la convertasa de C5. No tienen la misma configuración, ¿no? La convertasa de C5 en la vía de las lectinas era diferente. En la vía perdón, en la vía alternativa teníamos a C3B, BB, 3B. Y acá la convertasa de C5 la tenemos como C4B, 2B, 3B. Ajá, que ahí cambia el C4. Pero cuando ya tenemos esa convertasa de C5 y se hidroliza C5 es exactamente lo mismo, que lo que queremos obtener es a la C9 para que perdón, acá no era hidrólisis, acá era polimerización. ¿Sale? Se polimeriza la C9 y crea el complejo de ataque a la membrana. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la vía de las lectinas. Ahora vámonos con la vía clásica. La vía clásica está relacionada con la respuesta inmune innata. ¿Por qué? Porque vamos a tener que trabajar en el conjunto el complemento con la adquirida, que estos serían los anticuerpos. ¿Sale? Y bueno, esta vía clásica, digamos que sería la última en activarse porque necesita generar memoria. Pero si ya es memoria que tenemos previamente en linfocitos B y linfocitos T, con el paso del tiempo esta memoria, perdón, esta respuesta va a ser cada vez más rápida. ¿Por qué? Porque nuestras células ya cuentan con esa información. Si es la primera vez que nos enfrentamos a un patógeno, pues obviamente la respuesta inmune tarda en generar memoria, ¿no? Y bueno, la vía clásica. Como les decía, esta depende de anticuerpos. Entonces, esta vía clásica, para que tengamos un anticuerpo siquiera, necesitamos que se activen de linfocitos B. Ajá, que es el dibujito que les puse aquí. Estos tardan más tiempo, pero son muchísimo más específicos. Guiño, guiño, clases de micro, como ya les he dicho en esas clases, cuando nosotros nos enfrentamos a un patógeno, yo les explico esas clases como que todo acaba muy rápido para hacerlo más dinámico. Pero también hemos visto en algunas clases, otra vez guiño, guiño, que la respuesta inmune tarda cierto tiempo en crear un anticuerpo. Pueden llegar a pasar semanas o en casos un poquito más complicados, pueden llegar a pasar meses para que tengamos anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Pues es la porción que se va a unir a un antígeno para que nuestra respuesta inmune las pueda reconocer, ¿no? Entonces, estos linfocitos B van a tener la formación de anticuerpos.
Me tembló la mano. Entonces, estos anticuerpos vamos a tener de dos tipos, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G, ¿sale? Y bueno, las inmunoglobulinas M se van a ver algo así como copos de nieve. Estas serían las IgM y las IgG son como bracitos de un osito de nieve. Yo ando muy navideña. Estas son las IgG, ¿sale? Creo que lo dije al revés, perdón, mi dislexia. Entonces, las IgM y las IgG. ¿Qué vamos a requerir para que se inicie el complemento aquí en la vía clásica? Se requieren ya sea una IgM porque son más grandes o dos IgG porque estas son más pequeñas. Se requieren dos que estén muy juntas. De que pegaditas. Entonces vamos a ver la membranita que les puse acá. Aquí les hice el ejemplo con una IgG, ¿no? Bueno, más bien con dos IgG. ¿Qué es este cosilla que les puse ahí? Es la primer proteína y la primer molécula que va a intervenir en el sistema del complemento de la vía clásica, que es la C1. Entonces, ujú, a estos anticuerpos se les va a unir de la C1, ¿sale? Esta C1 más que una proteína es un complejo porque es parecido a una lectina. Entonces vamos a dibujarla, de hecho la estructura por eso están dibujadas bastante parecidas porque realmente tiene la estructura de una lectina, la C1. Esta va a tener una región Q y una región R y una región S. No es un 5, es una S, ¿sale? La región Q sería la que funge como lectina y la región R y la región S son las que fungen como MASP, que bueno, ya vimos cómo es la estructura de las lectinas, ¿no? Que las MASP eran regiones que necesitaban ser activados, que eran como los foquitos de la lectina. Entonces, como les digo, más que una proteína común y corriente, la C1, de hecho se llama C1Q, es un complejo. ¿Qué va a hacer esa C1Q? Bueno, aquí va a iniciar todo. Una vez que se unieron los dos anticuerpos a la membrana de la célula, digamos, esta vez de la bacteria, se unieron las IgG, ¿no? Las dos que estaban juntitas. Entonces se unieron a la membrana, se le pegó C1Q y la C1Q va a separar a C4. Vamos a hacerlas de diferentes colores. C4 y a C2, ¿sale? Y lo mismo, va a separar a C4 en C4A y en C4B. Y a C2 en C2A y C2B, ¿sale? Y bueno, ahora, después de este paso, pues vamos a tener a la C4B, 2B. Y esta es, aquí sí tiene el mismo orden y la misma nomenclatura que la convertasa de C3 en la vía de las lectinas, ¿no? Entonces esta sería la convertasa de C3, ¿sale? Y a esta convertasa de C3, pues va a convertir a C3, ¿no? C3 en C3A y C3B. Porque ya no. C3B. Que de nuevo la C3A sería la región chiquita, la C3B la grande. Y otra vez tiene dos caminos, que se vuelva a pegar a la membrana. ¿Y qué ocurre? Lo que les dije que sería la amplificación, perdón, amplificación.
¿sale? O que se pegue a la convertasa de C3 y ahora sea la convertasa de C5, que tendríamos la C4B a la C2, no, sin la C, la 2B, que viene pues de la hidrólisis de 2B, y finalmente a esta, que sería la 3B. Como pueden ver aquí ya me fui un poquito más rápido porque es muy parecido lo que pasa con la vía de las lectinas. Ya después la convertasa de C5, la convertasa de C5 va a hacerlo de otro color, va a romper a C5 en C5A, después en C5B, y a esto se le van a sumar C6, C7, C8 y C9, ¿no? Que es la que se va a polimerizar y va a crear el MAC, que es el complejo de ataque a la membrana. Entonces, para hacerlo un poquito más didáctico, pues vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, ¿no? Teníamos acá en un inicio que las inmunoglobulinas, porque recuerden que la vía clásica depende de anticuerpos, se pegaron a la membrana celular. Después a las inmunoglobulinas se les pegó el complejo C1Q y este complejo rompió C4 y nos dio a C4B. No se les olvide que las porciones pequeñas van a ser importantes más adelante. A esta se le pegó ay, la C2B y posteriormente la C3B, ¿sale? Y a esta bolita se le conoce como convertasa de C5. Y si olvidamos que existe la C3B antes de ese paso, esta se llamaba convertasa de C3, porque hasta este paso, estas dos fueron las que rompieron a C3 y una de esas C3 se pegó a este complejo y pues nos dio la convertasa de C5. Entonces vamos a poner que pues este sería el primer paso, este sería el segundo, sería el tercero, ¿sale? La convertasa de C3 tendría la configuración C4B, 2B y la convertasa de C5 sería C4B, 2B, 3B, ¿sale? Y esa convertasa de C5, pues lo que hace es romper a C5 justamente y nos va a dar el fragmento C5B, que posteriormente a este se le va a unir el C6, C7, C8 y vamos a tomarnos prestado este para tener más espacio acá. Y todo esto para atraer vamos a hacerlo de un lápiz más grueso, a C9. Bueno, ya sí. Miren, bueno, creo que quedó bien. La C9, ahí en grandote. Y la C9 se va a polimerizar, se van a hacer varios. Y otra vez vamos a robarnos el dibujo de acá. Quedó nuevo. Me estoy yendo un poco más rápido porque esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, una vez que se polimerizó, vamos a tener que esto se le llama complejo de ataque a la membrana o MAC.
Esto crea poros en los microorganismos que a la larga los van a terminar matando por presión osmótica. Entonces, como pueden ver, todo converge en el complejo de ataque a la membrana. Y eso sería todo con las 3 vías del complemento, ¿sale? Ahora, vamos a la parte que está un poquitito más ligerita, ya que comprendieron esto. Recuerden que si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, pues pueden ver la clase las veces que quieran, pueden mandarme un mensaje, etcétera. Pero vamos a pasar con la siguiente parte, ¿sale? Intenten no pasar a la siguiente parte hasta que lo otro, tal vez no que se lo sepan de memoria, pero que sí entiendan qué fue lo que hicimos ahí, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que ocurre activación del complemento. ¿Por qué? Tenemos 3 vías. Soy mala para hacer mapas conceptuales o cuadros sinópticos. La alternativa, la de las lectinas y la clásica. Tenemos que la alternativa se activó por C3b más el microorganismo. Si C3b, bueno, si C3 se hidrolizó en C3a y C3b y C3b jamás encontró la superficie de un microorganismo para unirse, la vía no continúa, porque esa es una molécula, ahí es donde ustedes tendrían que decir, termolábil. Entonces, a altas temperaturas, esa molécula se destruye porque no encuentra nada y la vía del complemento, pues, no puede continuar. Entonces, después tenemos a la convertasa de C3 que tenía este nombre, C3B, B, posteriormente a la convertasa de C5, esta iba como C3B, B3B, y finalmente esto lo que va a hacer será atraer a C5 que se le pega el 6, bueno, C5b, se le pega el 6, se le pega el 7, se le pega el 8 y atrae al C9 que nos crea el complejo de ataque de membrana. ¿Ok? Que es a lo que quieren llegar todas las vías, ¿no? Ahora, la vía de las lectinas. Vamos a hacerla de morado. Acá teníamos una lectina que en este ejemplo era la MBL que se unió a un microorganismo y bueno, el primer paso sería tener a la convertasa de C3, acá la configuración cambia, sería C4B2B y que acá tenía 2 caminos. Uno de ellos era contribuir a la vía alternativa por medio de la amplificación de la vía alternativa. Y su otro camino era darnos a la convertasa de C5, que en el caso de la vía de las lectinas va como C4B, 2B, 3B, y pues esta va a contribuir otra vez a que se hidrolice C5, la C5B hace que se le pegue el 6, 7, 8, atrae a C9 y se crea el complejo de ataque a la membrana. Y por último, con la vía clásica, aquí es exactamente lo mismo, si se dieron cuenta, aquí lo que cambia pues es el factor activador. En la clásica lo que lo está activando son inmunoglobulinas más el microorganismo más C1Q. Y acá ya no es necesario volverla a poner porque ocurre exactamente lo mismo que con la vía de las lectinas. Incluso tienen la misma configuración, que bueno,
ya vimos convertasa de C3, después convertasa de C5 para llegar a al complejo de ataque de membrana o MAC. Entonces, bueno, ese es un mega resumen de todo lo que les acabo de explicar de las vías. Ahora, vamos a pasar con las funciones del complemento. Como pueden ver, pues lo que quiere hacer en esencia el complemento es crear el complejo de ataque de membranas, se crean poros en la bacteria y esta muere por osmosis. Pero no solamente tiene esas funciones, el complemento es una cosa súper maravillosa porque el complejo de ataque de la membrana, bueno, ya quedamos que este hace que mueran por susceptibilidad a la presión osmótica. A esto se le concede el nombre en el complemento como función lítica. La función lítica funciona en microorganismos con membranas expuestas. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a sufrir de lisis. ¿Qué microorganismos pueden verse afectados por la función lítica? Protozoarios, por eso ahí les puse a plancton, bacterias gram negativas, virus envueltos, que ya viene la convocatoria de Viro, y para que entiendan qué es eso de virus envueltos, son virus desnudos. Y otra célula que está expuesta al complemento, a la función lítica, son nuestras propias células infectadas. Por eso les puse ahí a la rata chillona, porque estas células, como bien lo dice el nombre, están infectadas. Imagínense a un zombie de Hollywood y así, es un ser que ya no tiene control sobre sí mismo, ¿no? Está completamente infectado. Algo así pasa a nivel microscópico con las células. Aquellas que están llenas de bacterias intracelulares o de virus, que todos los virus son intracelulares, en especial con los virus modifican directamente nuestro ADN, nuestro ARN y se mezclan con nuestro propio material genético. Entonces no podemos quitarle a las células el material genético del virus. Así que lo factible para nuestro sistema inmune es matar a esas células porque ya están enfermas, ya están infectadas. ¿Sale? Si se está grabando, sí. Entonces, para eso sirve la función lítica en células infectadas, porque ya no tienen salvación. Entonces, pues lo conveniente sería matarlas. Eso les puse ahí a la ratita chillona, pobrecita. La función antimicrobiana. Por eso les vuelvo a poner aquí el meme de es una herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Aquí vienen todas las porciones chiquitas del complemento a ayudar. Ujú. La C3A, la C5A, la C4A. ¿Sale? Para funciones prácticas, cuando hablemos de esta función de las células pequeñas, de los fragmentos del complemento, vamos a usar a C3A. Ujú, pero no olviden que son todas las porciones pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que fragmentos de C3A nos van a dar función como adhesinas. Vamos a poner otro color. Y las adhesinas son nada más y nada menos que péptidos antimicrobianos. ¿Sale? Entonces, una vez que se pegan a la membrana de microorganismos patógenos, lo que van a hacer es que vamos a pegarlas acá. Ujú.
se pegan a ellos y provocan que se liberen fragmentos de la membrana celular de dichos patógenos y los cubren. Ay, ¿qué hice? Acá está. C3A. Les dije que no olvidaran estos fragmentos pequeñitos, porque todas las porciones que usábamos eran las C3B, ¿no? Entonces se pegan y se llevan fragmentitos de membrana celular. Entonces, desprenden fragmentos de membrana. Y esto realmente no es muy destructivo, pero todo va sumando. O sea, ya tenemos a la cascada del complemento, al complejo de ataque de membrana, y ahora estas moléculas pequeñitas, las fracciones pequeñas, también van a hacer su partecita. Y esto sería como función antimicrobiana. Ahora, 346 minutos más tarde. ok, chicos, me quiero dar un tiro porque la grabación la puse en pausa para poder ir a tomar agua y a Doña Tonta se le olvidó reanudar la grabación. Entonces vamos a tener esta clase en dos partes. Ya llevaba un montón hablando sola, entonces ay, me quiero dar un tiro, pero bueno, ya que está escrito, pues vamos a aprovecharlo. Recuerdo que nos habíamos quedado en las funciones del complemento y no machen, ya me había aventado todo, pero bueno. Nos habíamos quedado en la función proinflamatoria. Aquí vamos a tener otra vez a estas pequeñas moléculas que nos van a estar ayudando, AC3A, AC4A y AC5A, que van a actuar como anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas se van a unir a receptores en mastocitos y basófilos. ¿Para qué hacen esto? Bueno, en el dibujo de acá abajo tenemos a un mastocito y a un basófilo y estas cosas que están aquí son receptores, ¿no? Entonces a estos receptores se van a unir C4A, C3A, estas moléculas pequeñas que, como les dije, era nuestra mouse, que herramienta misteriosa que usaríamos más adelante. Estas moléculas van a funcionar como vasoactivas, ¿sale? Van a ocasionar. Ahorita vamos a ver qué significa un vasoactivo, pero provocan que estas células, que los mastocitos y los basófilos liberan histamina y serotonina. La histamina y la serotonina van a aumentar la respuesta inflamatoria. ¿Cómo lo hacen? Porque aumentan la permeabilidad vascular. Lo que tenemos acá es un vaso sanguíneo. ¿Sale? Y dentro del vaso sanguíneo hay lectinas, hay anticuerpos, hay células, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la permeabilidad vascular? Acá vamos a hacer como que no está esto. Un momento. Normalmente el vaso sanguíneo está así, ¿no? Pero gracias a la histamina y a la serotonina va a aumentar la permeabilidad vascular abriendo los poros de los vasos sanguíneos. Entonces, esto hace que nuestras células sean capaces de salir por ese vaso sanguíneo, ¿sale? Y yo les había dibujado acá una manita porque digamos que tenemos a nuestra célula feliz nadando por el vaso sanguíneo, ¿no? Pero llega un momento donde a lo mejor nuestro pacientito se corta y se le infecta la herida. Entonces, nuestras moléculas pequeñas de acá lo que hicieron fue avisar que había una infección pegándose a los mastocitos, a los basófilos. Se produjo histamina y serotonina, se abrieron estos poros de los vasos sanguíneos, se hizo más permeable y le da chance a la célula, a los anticuerpos o a las mismas lectinas de salir y de llegar al sitio de inflamación. ¿Sale? Esa sería la función proinflamatoria del complemento. Es que de verdad yo me quiero matar porque ya llevaba un montón. Bueno, ya ni llorar es bueno. Ahora vamos a ver la función quimiotáctica. Para esto vamos a tener a C3A y a C5A. La C5A, por cierto, es la más potente, ¿sale? Estas moléculas lo que van a hacer es unirse a moléculas de adhesión en las células endoteliales. Entonces, las células endoteliales, como guiño guiño, les he dicho en mi curso de micro, son algo así como tapones que tienen los vasos sanguíneos para evitar fugas de, no se imaginen hemorragias grandes, es más bien para evitar fugas pequeñitas de sangre. Entonces, estas moléculas, estas células endoteliales que son aquí las que están en rojo, van a tener moléculas de adhesión.
Ajá, y este puntito naranja vamos a representar a la C3A con verde y a la C5A como naranjita. Esta C5A, esta pequeña molécula, lo que hace es, ¿está? Anda feliz, si la puedo agarrar. No, porque no la puedo agarrar. Bueno, vamos a volver a dibujarla. Entonces llega la C5A, perdón, anda por ahí circulando y resulta que detecta respuesta inflamatoria. Entonces se va a pegar a las moléculas de adhesión en las células endoteliales y lo que hacen esta unión es funcionar como si fuera un semáforo, por eso se los puse acá. Vamos a tener que acá anda un leucocito muy feliz circulando en la sangre, pero ocurrió esta unión de la C5A con las células endoteliales, bueno, las moléculas de adhesión, e, y bueno, los leucocitos andaban nadando, esto hizo que el leucocito se detuviera, ajá, por eso lo del semáforo. Y además le ayuda a salir del vaso sanguíneo para otra vez llegar al sitio de infección o de inflamación, que en este caso fue la manita, ¿sale? Y bueno, esto tiene como fin que haya mayor concentración de estas moléculas en los sitios de inflamación. Entonces, esa sería la función quimiotáctica del complemento. La siguiente función sería la función opsonizante, que esta ya lo había explicado muy bien, pero ya no diré nada. Fue mi culpa. Entonces, en la función opsonizante, como les dije, íbamos a representar a la C3O con verde, va a estar pegado al patógeno, ¿no? Que es lo que les puse acá. Acá tenemos una bacteria, ¿no? La que ustedes quieran. Entonces, tenemos aquí a la bacteria y se le pegó el C3A. Ujú. Decir que un microorganismo está opsonizado es como decir que está marcado. Ajá, lo estamos marcando en este caso con C3A como si lo subrayáramos, ¿no? Entonces estamos marcando a ese microorganismo con fragmentos de C3A que se unen de forma covalente. ¿Para qué? Para que llegue un fagocito que tenga receptores. Ah, acá, bueno, ya hice que se pegara. Acá tenemos al fagocito que detectó al C3A con su receptor CR1. Es que está acá, tiene receptores CR1, CR3 y CR2. Cualquiera pudo haber reconocido a C3A, en este caso fue CR1. ¿Para qué le interesa al fagocito reconocer esta molécula? Porque a lo mejor son células que tienen carbohidratos que los están protegiendo. ¿Cuáles serían esos carbohidratos? Los hongos tienen una capa de carbohidratos que los protegen. Las bacterias gram negativas y de nuevo, guiño, guiño, del curso de micro, siempre les digo que un gran factor de virulencia para las bacterias es la cápsula. Una bacteria capsulada es muy resistente, pero no es inmune. Y una forma del complemento de detectar esa cápsula es que la vamos a marcar u opsonizar con fragmentos de C3. La estamos marcando para que nuestra respuesta inmune la pueda reconocer aún con la cápsula, aún con los carbohidratos que protegen a los hongos y a las bacterias gram positivas están marcados y así nuestra respuesta inmune puede reconocerlo, ingerirlo y destruirlo. Mientras que la modulación de la inmunidad adquirida, aquí vamos a tener a células presentadoras de antígeno. Estas lo que van a hacer es ir de la manita con la función opsonizante, ¿sale? Acá ya vamos a tener a un microorganismo previamente opsonizado. Ay, es que sigo sin poder creer que se me olvidara poner grabar, pero bueno. Entonces acá ya tenemos a un microorganismo previamente opsonizado y mandan la señal de que, ok, ya reconocimos a este microorganismo, ¿no? Entonces mandan la señal a linfocitos T cooperadores y estos linfocitos T cooperadores van a crear una respuesta contra estos microorganismos extracelulares. La otra opción que pueden tomar las células presentadoras de antígenos es presentárselas a los linfocitos B y van a reconocer al complemento. Entonces, ¿para qué nos sirve esta asociación con linfocitos B? Que se van a tardar mucho más en generarlos, pero van a ser mucho más resistentes, van a vivir por más tiempo y nos pueden dar inmunidad
por muchísimo más tiempo que los linfocitos T. Por eso es la modulación de la inmunidad adquirida, ¿sale? Porque además de combatir al patógeno, nos estarían otorgando memoria, ¿sale? Memoria inmunológica. Y la siguiente sería la eliminación de inmunocomplejos. Esta es como medio chistosita. Bueno, así, uy, qué risa la inmunología, ¿no? Pero ocurre algo gracioso. Tenemos aquí al inmunocomplejo. Un inmunocomplejo es cuando un antígeno y un anticuerpo se pegan y ya no se separan. De forma natural, estos dos pues se tienen que unir para que ocurra la presentación antigénica, pero no es normal que se queden pegados, porque si los inmunocomplejos se empiezan a depositar en cierto tejido, digamos, en las articulaciones, de hecho así funciona la artritis, si los inmunocomplejos se empiezan a depositar en las articulaciones, llega respuesta inflamatoria y esto le va a traer dolor al paciente al final. Entonces, hay inmunocomplejos que nunca se separan y nos traen problemas. Así que una de las funciones de la respuesta inmune es justamente eliminar estos inmunocomplejos de forma eficiente para que no haya daño a tejidos cercanos. Entonces, acá de color azul tenemos a nuestro antígeno. Estos bracitos de acá serían las inmunoglobulinas y los puntitos verdes serían fragmentos de C3A que se están pegando a las inmunoglobulinas. Ajá, entonces estos C3A se pegan a las inmunoglobulinas. ¿Para qué? Para que llegue un eritrocito. Llega el eritrocito, esa parte verde es su receptor, reconoce a ese fragmento del complemento, a la C3A, se pega a él y dice, ahora sí, vámonos. Y se lo lleva y el eritrocito anda viajando por toda la sangre y puede llegar al hígado o al vaso, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir en el hígado o el vaso? Pues que aquí se va a encontrar con macrófagos. Entonces aquí hay dos opciones. Una, que el macrófago deje libre al eritrocito y solo se va a comer. Ah, no lo puedo separar. Bueno, ahí se fue con todo y receptor, pero el chiste es que deja libre el eritrocito y solamente se va a comer al inmunocomplejo. La otra opción sería que el macrófago diga, aquí la paz no es una opción y se lo come todo, ¿no? Así de nadie va a vivir, todos vamos a morir. ¿Alguna vez han visto La Casa de los Dibujos y esa escena donde se están peleando y se amenazan con pistolas y dicen algo así como, baja el arma, bájala tú, nadie le dispara a mi chica y llega Mueble o algo y dice, muy bien, vámonos a la chingada todos. Entonces, en este caso, el macrófago sería Mueble o algo, que se está comiendo ahí al eritrocito así como de, ah, sí, nadie va a sobrevivir, todos vamos a morir y se lo come. Entonces, después de esa historia medio extraña, esa sería la eliminación de los inmunocomplejos. Y por último, tenemos la función homeostática. Acá vamos a tener a moléculas reconocedoras de patrones, como la C1, la proteína C reactiva, las lectinas o las properdinas. Todas estas moléculas reconocedoras de patrones se van a unir a PAMPs. Los PAMPs, si no se acuerdan, son los patrones moleculares asociados a patógenos. Y también se van a unir a las células dañadas o fragmentos de factores moleculares. Aquí dice factores, perdón por la letra tan horrible. Fragmentos de factores moleculares asociados a daño o DAMPs. Si no han terminado de entender muy bien estos conceptos, aquí se los explico. Esta que está acá es una bacteria que les dibujé. Ujú. Y digamos que estas de acá son sus trencitas, ¿ok? Que a lo mejor no es algo propio de la bacteria, pero es una molécula que está asociada a la bacteria. Entonces, los PAMPs no son moléculas que se tratan de la bacteria per se, sino moléculas que están asociadas a ellas. Y como es como decir, ah, mira, esa molécula, perdón, esa bacteria tiene trencitas, ¿no? Entonces, ah, esas trencitas son de esa bacteria. Entonces, estas moléculas lo que van a estar buscando es a las trencitas, porque ya las asociaron con algo malo, con una bacteria. Mientras que los DAMPs, aquí digamos, es una célula que está muerta, ¿no? Que recibió algún daño. Recuerden que las células no solamente mueren de forma
por patógenos o por infecciones, también mueren de forma natural. Entonces, hay células que tienen, que liberan moléculas que dicen, ah, mira, me mataron, o sea, no me morí, me mataron, ¿no? Entonces, esta bacteria, perdón, esta célula que está muerta, a lo mejor cuando se murió perdió su bracito y este bracito a lo mejor no lo hubiera perdido si se hubiera muerto de forma natural, ¿no? Así se va completa y muere normalmente. Pero a lo mejor, ahí les dan mis ejemplos de series policíacas. A lo mejor la bacteria que mató a esta célula le cortó su manita y la manita quedó por ahí volando y eso no debería de pasar. Entonces, esta manita no es la célula como tal, sino una molécula que está asociada a una muerte violenta, por decirlo así y por eso es un DAMP. Factores moleculares asociados a daño. Es un factor que nos dice, ok, esta célula murió por una infección, ¿sale? Y bueno, una vez que reconoce estos patrones, lo que quiere hacer la función homeostática es ayudar a limpiar a células muertas. Como ya les dije, se pueden morir de forma normal o por infección. Y si no hay infección, se inactiva el complemento. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí les doy otra vez otro ejemplo de serie policíaca. Digamos que es esa típica escena de cómo empiezan estas series que se tratan así de delitos del típico señor que va corriendo, que salió a pasear a su perro, ¿no? Y que se encuentra un cadáver a la mitad del parque, entonces llama a la policía. Aquí en el ejemplo que, dime que sí se está grabando, sí, sí se está grabando. Entonces, el ejemplo que les quiero dar aquí sería que a lo mejor el señor va corriendo por el parque y se encuentra el cadáver, ¿no? Aquí lo que pasa es que mm, estas moléculas son las que van corriendo por el parque, ¿no? Que se encuentran a la célula muerta y no es lo mismo encontrarte un cadáver que una tumba, ¿no? Entonces a lo mejor encuentras la tumba y dices, ah, mira, aquí murió alguien, ¿no? Y sería a lo mejor una célula que murió de forma natural, pero si te encuentras un cadáver, pues llamas a la policía, ¿no? O sería lo normal. Entonces acá el cadáver que encontrarían estas moléculas sería una célula que murió por una infección, que tiene DAMPs, factores asociados a daño, que dicen, ok, a mí no, yo no morí, a mí me asesinaron, ¿no? Entonces, llámale a la policía, que serían los fagocitos o la respuesta inmune, para buscar al responsable de esa infección o de ese asesinato. Mientras que en una muerte celular normal, pues no van a llamar a nadie, simplemente van a limpiar los restos de la célula. O a lo mejor no encontrarse con una tumba, sino a lo mejor que, no sé, es tu familiar que está en el hospital y muere de muerte natural, ok, vamos a darle un funeral y tal, pero pues no vas a llamar a la policía, ¿no? Sí, ese es un ejemplo que se entiende mejor, creo yo. Ahora, ya esta parte me la aventé bien rápido porque pues ya estaba todo escrito, así que ya llegamos a la regulación del complemento, que esta es la parte como más tediosa. Entonces, como les decía, esta es la parte un poquito más tediosa del complemento, pero aún así está bastante interesante. Entonces, con la regulación, como les explicaba anteriormente, el complemento se puede activar de forma espontánea. El complemento se puede activar de forma espontánea. Esto es riesgoso para las células porque si el complemento se activa de forma espontánea y nada lo detiene, va a tener daño a las células propias. Ajá. O sea, con esto, ¿qué quiero decir con que se active de forma espontánea? Quiere decir que no hubo alguna infección que requiriera que se activara el complemento, ¿sale? Entonces la cascada se va a activar y va a dañar células propias que pues no tendría que dañar porque no están haciendo daño. Así que para controlar el complemento se necesitan varios factores. Primero, quedamos que C3 era una molécula, aquí es donde ustedes tendrían que decir termolábil o lábil, ¿no? Más específicamente C3B, ¿no? Entonces, tenemos que C3B tenía, C3B tenía que unirse rápidamente a una membrana celular. Ujú. Porque si no, las altas temperaturas, imagínense que eso es un termómetro, las altas temperaturas iban a terminar matando
bueno, no matando, más bien desnaturalizando a C3b, entonces ya no iba a servir. Y algo muy importante que les dije con la cascada del complemento es que es una cascada. Si un paso se detiene o el complemento dice, ¿sabes qué? Destruyan C3b por la razón que sea, la cascada ya no va a continuar. No se puede saltar algún paso para continuar con la cascada del complemento, ¿sale? Entonces, si se desestabiliza C3, ay, pues C3, C3b, si se desestabiliza, el complemento se detiene y pues ya no tenemos todo esto del complejo de ataque a la membrana. Y entonces, si C3b se hidroliza espontáneamente y jamás se encuentra una superficie de membrana de un patógeno a la que se pueda unir, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que C3b se va a desnaturalizar y ya se detiene la cascada del complemento. ¿Por qué? Porque pues realmente no había ninguna infección y entonces así es como se detiene. ¿Por qué? Porque un factor que controla el complemento es la temperatura. ¿Sale? Acá les puse como una lista para que vean cuáles son los reguladores del complemento. La temperatura. Si C3b le digo, yo y mi dislexia. C3b no se une a la membrana, las altas temperaturas lo van a desnaturalizar. ¿Sale? Entonces un regulador del complemento sería la temperatura. Otro factor protector sería que C3b se une únicamente a lo extraño, ¿ok? En teoría, C3b podría activarse pues cuando reconozca cualquier molécula, pero nuestras moléculas, valga la redundancia, nuestras moléculas propias están marcadas, por ejemplo, con ácido ciálico. El ácido ciálico hace que C3b no se una tan fácilmente a nuestras células y que si se llega a unir, el C3b diga, ah, mira, esto es ácido ciálico, es de nuestras células. Entonces, pues me voy a desactivar porque no le quiero causar daño a nuestro organismo, ¿no? Entonces, para eso sirve el ácido ciálico. Y si recuerdan, otra vez, guiño, guiño, hay bacterias que son productoras de ácido ciálico. Entonces, son bacterias que confunden al complemento diciendo, ah, mira, yo también tengo ácido ciálico, no me mates. Entonces, el complemento se inactiva. Y bueno, entonces sería esto de que se une al extraño y la cascada, que es algo que se llama modulación a nivel de sustrato, que es lo que les decía, que al ser una cascada es una secuencia, entonces no se pueden saltar pasos. Si ya se detuvo el C3b, si ya se desnaturalizó porque reconoció algo extraño, porque ni siquiera había una infección, es imposible que tengamos, por ejemplo, la convertasa de C5 o la convertasa de C3, así por arte de magia. A fuerzas necesitábamos C3b, que se uniera al factor B y bla, 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 para poder continuar con la cascada del complemento. De lo contrario, no podemos seguir. Y a eso se le llama modulación a nivel de sustrato. ¿Sale? Y bueno, si todos estos mecanismos fallaron, hay reguladores de la activación del complemento abreviados como RCA. ¿Sale? Este RCA le da protección a las células propias. Les decía antes de que muriera la grabación, bueno, que no le pusiera a grabar, que esto es algo así como, que les digo, he visto muchos programas de detectives y eso, La Ley y el Orden, como esos programas de protección a testigos, ¿no? Que digamos que la bacteria se encontró con una célula propia y la quiere matar porque a lo mejor la delató, ¿no? Entonces, esa bacteria pues dice, ah, mira, mata también esa célula, ¿no? Que esa célula es mala, pero lo que hace el RCA es como esos programas de protección a testigos, ¿no? Que es una bacteria, digo, una célula que a lo mejor fue una soplona y el RCA va a decir, ah, no, esta bacteria no la mates, ¿no? Yo la protejo porque es una célula propia. Es algo así como un marcador. ¿Sale? Que el RCA dice, ok, esto es propio, esto no lo ataques, y si te llegas a unir a esto, pues te desactivas, ¿ok? Eso es lo que hace el RCA. Ahora, estos son los que son un poquito más difíciles de comprender, perdón, los factores solubles. Primero tenemos al inhibidor de C1, que ya vimos que el C1 es algo así como un tipo de lectina.
Entonces, este C1 lo que hace es justamente unirse a C1Q y a las proteasas R y S. Entonces, recuerdan que C1Q era más que una lectina, era un complejo. Entonces, teníamos acá este complejo que contaba con C1Q por las R's y por la S. Y lo que va a hacer este inhibidor de C1 es separar, por un lado, al factor R, al C1Q y al S, lo separa, se desestabiliza este complejo y pues no se activa la vía clásica. Ajá, que recordábamos que, mm, que el factor C1Q pues tenía que ver con la vía clásica, más bien es el que inicia la vía clásica cuando se une a la membrana de un patógeno, ¿no? Y bueno, esto se llama inhibidor de C1Q, que se abrevia así como C1INH, pero en teoría puede hacer lo mismo con las lectinas, porque tienen exactamente la misma estructura, nada más que no se llaman igual, pero al tener la misma estructura puede hacer lo mismo con las lectinas y pues inactivar la vía de las lectinas. Ahora, el MAP1 se va a unir a lectinas y a las ficolinas y las va a desactivar. Aquí no hay tanta ciencia. Nada más, pues que recuerden que estamos hablando que inactivaría a nivel de la vía de las lectinas. Y la proteína de unión a C4 o C4BP, esta va a competir por la unión a C2. Entonces, en lugar de que C4 se una a C2, va a ser que esta C4BP va a competir por la unión a C2 y la C4 se va a unir a factor I y nos va a dar como resultado C4D y C4C, que son moléculas completamente inútiles para el complemento, entonces acá también se va a desactivar. Esto es algo medio abstracto que dice aquí. Se une a moléculas propias para evitar que se una a microorganismos. Entonces, aquí lo preocupante es que hay bacterias que son productoras de C4BP, que hace que este C4BP se une a nuestras células para evitar que el complemento se active y así las bacterias salvan su vida, porque si no hay complemento, pues están evadiendo la respuesta inmune, ¿no? Mientras que el factor H, este también llamado factor parecido a factor H, que se abrevia así, FH diagonal FHL-1, F1, va a ser parecido a la C4BP. Lo que va a hacer es que en lugar de unirse a C4, se une a C3B. Acá también vamos a tener intervención del factor I y la va a hidrolizar en C3C y C3D, lo que hace a estas moléculas completamente inútiles, además de que en lugar de competir por C2, acá va a competir por el factor B, que si recuerdan, en la vía alternativa era el que se unía a C3B en un principio. Entonces, pues se inactiva la vía a nivel de la vía, aquí sería vía alternativa, y aquí sería vía de las lectinas, ¿ok? Y bueno, los reguladores de membrana, ya casi terminamos. Acá vamos a tener al receptor de complemento 1 o CR1. Este lo que va a hacer es reconocer a C3B o a C3B inactivado y va a acelerar la degradación de convertasas con factor I, ¿ok? Entonces, básicamente va a controlar la inflamación. Recuerden que la convertasa, teníamos a la convertasa de C3, por ejemplo, que consistía en C3B, B, B. Ajá. Que hacía que C3, otra molécula diferente, se separara en C3A. Yo y mi dislexia, me odio. C3A y C3B. Y ese C3B se podía unir a la convertasa y nos daba como resultado C3B. Ajá, y esta se llamaba convertasa de C5.
Y que la C3A, bueno, los fragmentos que nos ayudaban, pero que además la C3B pues podía unirse otra vez a la membrana e iniciar desde el principio a la vía alternativa. Entonces lo que hace este factor I es degradar estas convertasas y pues ya no continúa la respuesta del complemento, ¿no? Controla la inflamación cuando se eliminan células apoptóticas en ausencia de infección. O sea que si tenemos células que murieron de forma natural, porque pues ninguna célula es para siempre, lo que hace el sistema inmune es activar el receptor de complemento 1 o CR1 y decir, ah, mira, esta es una célula que murió de forma natural. Si es que ya se activó la cascada del complemento, vamos a degradar las convertasas para que no se desate la respuesta inmune y no ataquen pues una infección que no existe. La siguiente sería la proteína cofactor de membrana o MCP. Estas se encuentran en leucocitos y células del endotelio. Y bueno, aquí es bastante sencillo. Básicamente se une a C3b y la va a inactivar por el factor I, o sea, va a inactivar a nivel de la vía alternativa principalmente, pero también podría ser la vía de las lectinas. Ok, entonces aquí lo va a inactivar y pues ya sea en el paso que se encuentre, la C3b pues va a detener la cascada a este nivel, ¿sale? Vamos a subrayarlos. Tenemos acá el factor de complemento 1, proteína cofactor de membrana MSP. La siguiente sería el factor acelerador de la degradación. Este se encuentra en leucocitos, eritrocitos, plaquetas y células del endotelio. ¿Y cómo lo dice su nombre? Pues se va a unir a convertasas iniciadas por C3b y la C4b, que sería la convertasa de C3, ya sea en el contexto que sea en la de las lectinas o la vía alternativa. Y bueno, se une a estas convertasas y las va a degradar por el factor I, ¿sale? Entonces, ese factor I es bastante útil. La siguiente sería el CD59 o protectina. Esta ya detiene la vía muchísimo más adelante. Esta se va a unir a C8. Cuando se une a C8, esta protectina, recuerden que ese es el último paso para llamarle a la C9, que es la más potente, y ya no hay complejo de ataque de membrana. Entonces, por eso aquí la tachecita. Así que esto lo impide así de que en el último paso ya sería de que nuestra última alternativa, si necesitamos detener el complemento, gracias a la CD59. También llamada, ciste, otra vez, mi dislexia, ciusterina o vitronectina, ¿ok? Y bueno, eso sería todo con la regulación del complemento. Como pueden ver aquí es lo más complicado. Si ya entendieron la cascada del complemento, pueden entender varias cosas de la regulación y por qué se detiene, por ejemplo, en las convertasas, qué es una convertasa, cómo llegamos a tener una convertasa, ¿sale? Nada más sería que ustedes dijeran, ah, mira, el CR1 lo que hace es reconocer a C3b, ¿no? Lo que hace la MSP es detener otra vez a C3b. El DAF lo que hace es detener a las convertasas. El CD59 lo que hace es detener a C8, ¿sale? Que se pongan una estrellita porque es como el más, el de última, como usar una pastilla de emergencia, digamos. Y bueno, entonces ahí tenemos a los de temperatura, las superficies propias, que es decir, pues nuestras superficies con el ácido ciálico dicen, ah, mira, aquí no ataques. La modulación a nivel de sustrato, que es decir, hay una cascada y los solubles y los de membrana. Ahora, si ya tenemos, ya esto es para terminar, si tenemos este sistema tan maravilloso del complemento, ¿por qué nos sentimos enfermando? Y aquí viene el complemento a las clases de micro para aquellos que están en el curso que aquí se une el gran rompecabezas, que es que las bacterias tienen, bueno, aquí hablamos de bacterias porque es el bloque más cercano que tenemos y aún no ven los demás, pero esto lo pueden hacer distintos microorganismos, en especial los virus tienen una cosa, tienen una capacidad para evadir la respuesta inmune impresionante, pero bueno, a esto se le llama evasión del complemento y justamente
ya deben estar muy familiarizados con estos términos virulencia y patogenicidad. Entonces, la evasión del complemento nos determina qué tan virulento o qué tan agresivo es un organismo, porque entre mayor sea su capacidad de evadir el complemento, más virulentos van a ser, porque van a ser capaces de ocasionar enfermedad con más facilidad. Tenemos dos mecanismos, los pasivos y los activos. En los pasivos, el complemento se va a unir a las membranas de bacterias con pared celular, hongos, bacterias gram negativas que tengan lipopolisacáridos largos, bacterias que están capsuladas, virus desnudos y bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, este complemento se une a estas membranas, pero no sobrevive y no se puede activar el complemento porque el C3b, por ejemplo, va a morir, no va a sobrevivir y no va a alcanzar a activarse la cascada porque todas estas superficies son muy resistentes y no permiten que estas fracciones del complemento se queden unidas por mucho tiempo. Las bases, como sacar la basura, las va a separar porque sus superficies son muy resistentes, en especial de los capsulados, los bacilos ácido alcohol resistentes como la tuberculosis o la lepra y bacterias con pared celular o con cápsula, ¿sale? Y bueno, esto de los virus desnudos ya lo veremos en el bloque de virología, que por cierto ya casi sale la convocatoria por si les interesa inscribirse. Ahora, esto son mecanismos pasivos porque pues si se dan cuenta, la bacteria no está haciendo otra cosa más que existir, ¿no? Nada más es por su estructura. Mientras que en los mecanismos activos vamos a tener al mimetismo. Esto ocurre porque son moléculas del individuo que colocan en su superficie, así van a agarrar cachitos de nuestras células y se las van a poner como si fuera un disfraz, como si fuera camuflaje. Entonces se camuflajean con nuestras células y nuestra respuesta inmune dice, ah, mira, él es Bob, es nuestro amigo que siempre anda por aquí, ¿no? Y la bacteria está así como de, ah, sí, soy Bob, no soy una bacteria, ¿no? Y a eso se le llama mimetismo. Y bueno, las siguientes serían proteínas que imitan a los reguladores en forma o función. O sea, son proteínas que codifican las bacterias que son capaces de imitar la estructura que tiene cualquiera de nuestros reguladores, ¿ok? Por ejemplo, ya vimos que hay bacterias que son productoras de ácido siálico, ¿no? Entonces, esa sería una forma de crear dichas proteínas que hacen, no las está tomando de nuestras células directamente, más bien está creando moléculas que se parecen a las nuestras para pasar desapercibidos. Y las siguientes serían proteínas similares a receptores para anticuerpos. O sea que crean proteínas. Acá está la bacteria, ¿no? Ahí está la bacteria y van a crear proteínas que no son parte de la bacteria como tal, que van a tener una estructura similar a los receptores de anticuerpos. Entonces los anticuerpos se van a pegar a estas proteínas, pero realmente se están pegando a nada porque no están unidos a la bacteria. ¿Sale? Sería algo así como una carnada para que la respuesta inmune no encuentre a la bacteria como tal. La siguiente función sería el reclutamiento, en la que no producen proteínas similares, pero van a atraer a los reguladores, ¿ok? La siguiente serían las proteasas que degradan anticuerpos o C1, o sea que directamente los anticuerpos que tenemos ahí, como las IgGs o las IgMs, que les digo parecen copitos de nieve, ¿sale? Las van a destruir o también a los C1. Quedamos que se veían algo así, que eran un complejo. Bueno, esos tan bonitos los van a destruir dichas proteasas. Ajá. También pueden bloquear al mismísimo complejo ataque de membrana, así de que se logró toda la cascada del complemento, pero al final lograron bloquear al complejo de ataque de membrana, que es finalmente la acción o el acto estrella del complemento, ¿sale? Y también actúan sobre los fragmentos pequeños. ¿Cuáles fragmentos pequeños? Como C3A,
C4A, C5A, que ya vimos que aunque pequeñitos van sumando, ¿no? A la destrucción de estos patógenos y son muy importantes, aunque sean muy pequeños. Y si actúan sobre ellos y los inactivan, pues van a ir retrasando dicha respuesta inflamatoria. Y bueno, de nuevo les digo, todo suma. Entonces, la activación, se van a unir, van a reclutar reguladores, los van a inactivar. Acá vamos a subrayar activación. Van a hacer que los opsonicen, pero no los favorecen y van a no favorecen la inflamación y escapan de la infección a más células. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Básicamente, van a hacer, van a activar el complemento a propósito. Ajá, o sea, va a llegar la bacteria y va a decir, mírenme, aquí estoy. Entonces va a hacer que lleguen los reguladores que digan, ah, sí, mira, esta es una bacteria, atácala, opsonízala, ¿no? Y llegan los fragmentos del complemento a opsonizarla y ya la marcaron. Pero resulta que van a inactivar a las células que llegaron a comérselas, ajá, a las células específicas y a lo mejor logran que una célula se las coma. Esto ocurre en las bacterias que son intracelulares facultativas. Lo que hace es que ya una vez que están opsonizadas, ya las marcaron, ya se las comieron, van a inactivar el que siga la cascada del complemento y ya no van a llegar más células, ya no va a haber mayor respuesta inflamatoria. Entonces se detiene la respuesta inflamatoria y la bacteria lo que va a hacer es aprovechar que ya parasitó una célula, se va a replicar dentro de ella, va a romper a ese macrófago, en este ejemplo, van a salir un montón de bacterias listas para parasitar otras células y seguirse replicando, ¿ok? Entonces, todos estos son mecanismos de evasión de la respuesta inmune, específicamente del complemento, y pues las bacterias no se han quedado atrás, ¿no? O sea, el sistema del complemento tiene miles de millones de años de existir en los vertebrados y han tenido mucho tiempo las bacterias para aprender de cómo funciona y cómo evadirlo. Pero bueno, afortunadamente no nos estamos enfermando a cada rato. En teoría, nuestro sistema del complemento funciona bien. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro pobre sistema del complemento a ser más eficaz? Haciendo ejercicio, durmiendo bien, alimentándonos adecuadamente. Si no tienen tiempo de estas porque están en segundo año de la carrera y no te da tiempo de nada, mínimo báñense, vacúnense, sale. O sea, la higiene puede ser imprescindible para que nuestros microorganismos, bueno, nuestro pobre complemento no se enfrente a más microorganismos de los que debería y pues que no se dé abasto. Y bueno, esto sería todo con el tema del complemento. Como estamos en una clase asincrónica, pues pueden mandarme sus dudas por mensaje. Como les dije, esta clase se las voy a pasar por el WhatsApp, pero de todas formas en la caja de descripción de YouTube voy a dejar de compartir. En la caja de descripción de YouTube pueden encontrar mi contacto. Si les interesan más temas de inmunología, también puedo hacer el intento por continuar con esto. Y ya sea haciendo estas pequeñas cápsulas o si les gusta, incluso podríamos iniciar como el curso como tal, si es que les gusta cómo explico inmunología. Em, Espero les haya gustado. Es la primera vez que doy clases de inmuno, entonces aún me tomará un tanto de tiempo adaptarme. Pero bueno, mientras tendrán estas cápsulas gratuitas que espero les ayuden. ¿Sale? Ayúdenme compartiendo con sus compañeros y nos vemos en otra ocasión. Adiós.